A propósito de un matrimonio, un hombre de unos 90 años que se casa con una mujer, sí, 30 años menor, le recalcularon de manera unilateral, vamos a ver qué implicancias tiene todo esto, su pensión de 300 y tantos mil pesos, de 1 millón le quedan 300 y tantos. Porque él estaba, me imagino que jubilado bajo la modalidad de renta vitalicia y con este cambio en su estructura familiar. ¿Se puede o no se puede hacer algo así? De 1 millón a 300.000 pesos, por favor. Bueno, vamos a ver, Patricia Hidalgo tiene novedades sobre este tema. Vamos a ver qué pasa con esta situación. A lo mejor usted que lo está viendo en este momento también le pueden recalcular su pensión producto, no sé, pues de un matrimonio. Mauricio, adelante. ¿Cómo estás, Karen, José Antonio? Sí, la verdad es que es una historia insólita la del doctor Alfredo Hoffman, que está junto acá a mi lado. Él se casó el 2017, el 24 de noviembre de 2017, con su señora Teresita Guzmán, que es 29 años más joven que él. El doctor tiene 92 años y le hicieron este recálculo, lo que ustedes estaban conversando. Él tenía una pensión de 1 millón de pesos y posterior a su matrimonio le bajaron esta pensión a 350.000 pesos. La verdad es que es una situación bastante complicada. Ellos están pasando por este tema económico y la verdad es que están bastante complicados porque le hicieron este recálculo. También lo dice su abogado, es un recálculo arbitrario. Él estaba en una aseguradora, pasó todos sus fondos desde una AFP a esta aseguradora y finalmente cuando él se casa le dicen que le van a hacer este recálculo y de 1 millón de pesos va a sacar mensualmente una pensión de 350.000. Ustedes deben comprender, imaginarse todo este cambio en su vida, en su calidad de vida también. Estamos hablando de una persona de 92 años. Y para conocer un poco más de la historia, ¿les parece si pasamos a revisar una nota que hemos preparado y posteriormente a eso vamos a conversar y conocer también su testimonio? ¿Cómo? En la foto, mi amor, cuando nos casamos. Sí, lo tengo ahí. Ahí donde me atrapó ya. Escoger entre el amor o el dinero es la disyuntiva que hoy mantiene a Alfredo en la incertidumbre. Tiene 92 años y hace 5 contrajo matrimonio con Teresita. En ese momento jamás imaginó que tal compromiso significaría una rebaja abismante en su renta vitalicia. Me han mentido desde un comienzo. Me dijeron aquí que me iban a descontar más o menos 100.000 por haberme casado. A 700.000 es una diferencia muy grande, ¿no? Es casi quitarme toda mi pensión. Desde que Alfredo informó a Euroamérica el cambio de su estado civil, pasó de recibir 1.025.000 pesos a 350.000 pesos de jubilación, monto menor al sueldo mínimo que le es insuficiente para llegar a fin de mes. Él contrató la renta vitalicia con periodo garantizado, el que permite que los montos sean heredables. La alternativa de la aseguradora abrió la polémica. Euroamérica dice que hay una forma en que él vuelva a tener sus ingresos. ¿En qué consiste la forma? La forma consiste en que él se divorcie. Para los expertos, el hecho de que la actual esposa de Alfredo tenga 29 años menos que él sería determinante en el recálculo de su jubilación. Aún así, excesivo. Puede haber un error en el cálculo de la pensión, pero sí es legal que cada vez que tú incorpores a una persona que ya tiene contratada una renta vitalicia, si tú lo agregas, la pensión te va a bajar. Alfredo denuncia que el recálculo de su renta vitalicia realizado por la aseguradora, una vez que informó su compromiso de matrimonio, jamás le fue comunicado. Peor aún, asegura que los documentos en los que habría aceptado la rebaja no vienen con su firma, sino una huella digital que no es la suya. Nos ha tratado como una mercancía Euroamérica, no como un humano. Ellos tienen toda la plata que he ahorrado. Intentamos contactarnos con la aseguradora Euroamérica y no fue posible. Por ahora, Alfredo presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Concepción, el que fue rechazado en primera instancia, por lo que será la Corte Suprema quien deberá emitir el pronunciamiento definitivo sobre su caso.
Ahí la historia de don Alfredo. Se casa entonces, como ustedes veían ahí en la nota, con una mujer 30 años menor que vive el amor, pero recibe este castigo por parte de la aseguradora. De la AFP, él se traspasa a la aseguradora y esta pensión se recalcula. Yo no sé, a lo mejor podemos preguntarle, Mauricio, a don Alfredo si le avisaron de alguna manera, porque entiendo que ahí hay una firma que es muy dudosa, como que se da por entendido, aceptada esta situación. Cuéntenos, por favor, Mauricio, que nos cuente don Alfredo también cómo fue este proceso. Sí, don Alfredo, el doctor Alfredo Hoffman lo está escuchando. Él tiene retorno, así que también le pueden hacer la consulta a él, pero también se lo vamos a preguntar, doctor. ¿Cuándo le avisaron a usted que le iban a bajar esta pensión de 1 millón de pesos a 350.000? No, a ver, primero fuimos aquí en Concepción a la oficina de Euroamérica, donde la encargada de la oficina nos informó que nos iban a descontar alrededor de 100.000 pesos, lo que está bien. Pero resulta que tienen que esperar 3 años antes de hacer efectiva la rebaja por la ley 3.500 de 1980. Ahora, esa información es correcta, la de rebaja de 100.000 pesos, pero bajarme 600 o 700.000 pesos, eso es un robo. ¿Por qué? Porque esos 300.000 pesos, si yo me muero, a mi mujer le van a pagar un 60% de esos 300.000 pesos. Lo que es un robo a mano armada, es descarado. Don Alfredo. No cumplen tampoco con sus propios principios de ética que tienen publicados, que van a informar adecuadamente, que van a proteger al asegurado, que lo van a informar todo el tiempo y lo van a cuidar. Eso no existe. A ver, sí, yo quisiera preguntarle, don Alfredo, así que, ¿cuál es la...? Yo tengo mi opinión al respecto y ya la voy a dar, pero antes quisiera escucharlo a usted y las explicaciones que le dieron, digamos. Cuando usted pregunta, bueno, pero ¿por qué me bajan un 70% de mi pensión? Para poder entenderlo en forma bien didáctica, ¿cuál es la explicación que le da la aseguradora? No me dieron ninguna explicación. ¿Cómo no? Me llamaron de Santiago un poco antes, en abril de este año, y la persona que me atendió me dijo: vamos a empezar a reducir su pensión, va a descontarle para que Teresita tenga una base. Pero no me dijo tampoco en cuánto, sino que casi riendo me dice: bueno, su pensión va a disminuir un poquitito. Así como cosa más simpática, burlándose. A ver, yo creo que acá estas son las consecuencias del concepto súper equivocado desde mi óptica y desde la óptica de muchos que han trabajado en el tema de pensiones en Chile, de mezclar pensión con patrimonio. Y vamos a ir de nuevo a la discusión súper estéril de la heredabilidad. Porque en el fondo a don Alfredo le rebajan su pensión para que a su señora, que ya vamos a conversar con ella, a Teresita, le quede un remanente, digamos, en caso de que él fallezca, ella pueda heredar parte de esa plata. Hay que ver, digamos, si eso tiene alcances legales probablemente y financieros, pero el punto de fondo acá es que nuevamente confundimos dos conceptos, el concepto de patrimonio y de pensión. La pensión es para que la persona viva bien hasta el último día de su vida, no para constituir herencia. Porque si el señor Alfredo le quisiera dejar una herencia a la señora Teresita, esa plata la pondría en un bien raíz, en un depósito a nombre de ella, le compraría un vehículo. Hay otras maneras y otras herramientas para constituir patrimonio heredable. Entonces en Chile tenemos una confusión como conceptual. Las pensiones, y lo digo, digamos, a riesgo de que me troleen y me da lo mismo.
Las pensiones, yo sé que todos trabajamos para dejarle a nuestros hijos, o trabajamos para dejarle a nuestro cónyuge o lo que sea. Está bien, eso nadie lo puede discutir. Nuestro trabajo, que es muy valorable, uno lo puede dejar en la familia. Pero hay que buscar otros elementos para constituir patrimonio, porque si no terminamos en esto. ¿Podemos escuchar a la señora Teresita? A lo mejor ella también tiene que decir algo. Sí, está Teresita ahí. Aprovechamos de felicitarlos además por este matrimonio que vive el amor en cualquier etapa de la vida, Teresita. Y querido Alfredo, bueno, y generar vínculos, y los ritos son bonitos y son valiosos y son importantes, pero mira cómo aquí de alguna manera se castiga también el amor y la posibilidad de formar familia a la etapa y a la edad que sea. Teresita, ¿qué le parece esto que ha pasado con esta rebaja unilateral de la pensión? Y además me imagino que para ustedes en el día a día también se ha hecho algo bien insostenible y difícil. ¿Cómo está? Claro. Sí, ella no lo está escuchando, pero claro, estábamos conversando también porque una de las maneras que ellos vuelvan o el doctor vuelva a recibir su pensión de $1 millón de pesos es que se tiene que divorciar. No, eso lo dice. Exactamente, tiene que divorciarse. Y ahí está el tema. Le vamos a pasar el retorno, a ver. ¿Y ella no puede renunciar a ser beneficiaria de esa pensión en el caso que él fallezca para que él siga recibiendo su plata? Teresita, ¿no escucha? Sí, ahora sí. Hola, buen día. Y felicidades por este listo matrimonio y por esta familia que han formado en cualquier etapa de la vida. Estamos convencidos de que el amor tiene que ganar, y en este caso también. Y no transformarse también en una mentira. Y que tengan que divorciarse o que tengan que hacer que este vínculo no existe, como para que sigan recibiendo una suma de dinero que es legítima y que les corresponde. ¿Cómo está viviendo, Teresita, esta situación y esta rebaja que nos imaginamos acá con José y con la gente que nos está escuchando? Se traduce también en algo que los afecta en el día a día. Pasar de $1 millón de pesos a 300.000 pesos en una pensión es harto. Sí, las deudas lo recuerdan todos los días, mi niña. No solamente que le dicen rebajado, sino que fue demasiado, fue una burla muy grande. Teresita, a ver, yo creo que acá, qué bueno que estamos dando este caso, qué bueno que lo estamos dando, porque efectivamente muestra cuando la política y el diseño muchas veces legal no tiene que ver, no conversa con la realidad, Yo trato de interpretarlo a usted. ¿A usted qué le interesa que la aseguradora, si es que usted en viuda, le deje un remanente de dinero, si en vida no pueden arreglársela? O sea, esa poca plata va a ser para puro pagar deudas después. Es ridículo, no hace ni un sentido. La pregunta mía es la siguiente. ¿Usted tiene la posibilidad legal de renunciar, decir, ¿sabe qué? Si mi marido fallece, yo no quiero ningún tipo de herencia de esa plata, síganle pagando el monto que originalmente él ganó? ¿Tiene usted esa opción o no? Por supuesto, si nosotros lo conversamos, a ver, cuando lo hicieron el primer descuento, nosotros decimos, chuta, le embarramos. Es que nosotros nunca pensamos que iba a ser el 70%. Simplemente la niña en Euroamérica nos dijo más o menos 100.000 pesos. Y yo en broma le digo, ¿y cuánto sería el 60%, mi niña? Y ella me dice, saca un cálculo así nomás de $1 millón de pesos, como 400.000 pesos. Yo le dije, no, yo prefiero no recibir eso, pero que mi viejito esté al lado mío. Exacto. Ella se puso a reír. Pero perdón. Ella se puso a reír en ese momento. Pero vuelva a la pregunta original, cortito. Mire, si yo me casé... Teresita, usted, más allá de las bravuconadas de la persona que tienen ahí de asistente o de los malos tratos, porque burlarse de dos clientes me parece que es un maltrato, aunque sea una risa. La pregunta seria es, usted tiene la opción, le dan la oportunidad de decir, yo renuncio a que si mi marido fallece me quede una pensión, pero a cambio le pagan el monto original hasta el último día de su vida. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Pero mire, es el ridículo que me haga esa pregunta, mi niño. Sí, a ver, es legal que yo reciba una pensión después que él fallezca. ¿Ya?
Es que el argumento que está usando la aseguradora es decir, para poder garantizarle una pensión al cónyuge que sobrevive, hay que recalcular. ¿Ya? Ese es el argumento que usa la aseguradora. No es que yo esté de acuerdo, es lo que probablemente la aseguradora plantea. Está bien que la aseguradora diga eso, pero la aseguradora nos... A ver, él es un hombre fuerte, es alemán. Yo soy chilena, yo soy del pueblo, mi niño, yo soy del pueblo, ¿ya? Yo tengo la salud, usted me ve, se me ve regio, la cáscara por fuera, bien. Pero mis huesitos no, mi niño. Mis huesitos no. A mí me cuesta mucho levantarme. Hacer ejercicio en la mañana todos los días para poder caminar. Si es la apariencia la que se ve cuando voy a la farmacia, me dicen, oh, señora Teresita, pero se ve bien. Pero por dentro, a veces cuando voy bajando, voy subiendo a las vecinas, me dicen, le paso un pisito, porque se me nota en la cara, hijo, se me nota en la cara, los huesos no dan más. Siempre he tenido problemas de los huesos, ¿ya? Y es un dolor que en la noche no te deja dormir. Claro, Teresita, lo que pasa es que tienes ahí un punto, es que te ves joven y buena moza, ¿no es cierto? Hay una diferencia de edad, sí, pero claro, por dentro tú dices también te gustaría estar protegida. Amor, dígame una cosa. Dígame una cosa, resulta que a ver, ¿qué pasa si yo quedo igual como el resto de las personas? No me arreglo, no. Y las personas que me conocen, ¿usted cree que uno se siente bien cuando le dicen, hoy, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Más mal se siente uno, entonces yo veo con una apariencia como que estoy bien. ¿Cuánto tiempo llevan con esta pensión, Teresita? Con la nueva, con el reajuste. Hacen 7 meses, hija. Imagínate. Ya. Hacen como 7 meses que mi esposo está consiguiendo con sus amigos y amistades. Yo, a escondidas de él, le pido a mis hijos. Mis hijos tampoco no tienen una renta así fantástica, pero ahí todos los meses mi hija me apoya. O sea, esta historia que pudo haberse nosotros transformado estamos viviendo horrible. En una historia preciosa de amor, de unir sus vidas en esta etapa de su edad y todo, se ha transformado en un drama y en un castigo. ¿Lo sientes así, Teresita? ¿Hace cuánto se conocen ustedes y cómo se enamoraron con don Alfredo? A ver, nosotros los conocimos, yo fui a su consulta. Yo fui a su consulta porque era gordita y ahí nos conocimos. Y yo quería sacarme mi guatita, lo vi, fui a ver otros médicos y me agradó él como era como médico. Y ahí nos conocimos mucho tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? Y no se separaron más. Claro, estoy pensando el periodo que han tenido. No, es que después lo conocimos, seguimos una amistad, y con el tiempo nos casamos. Estoy pensando en la solución de esto, Teresa. ¿Qué posibilidades le da el sistema a usted, la aseguradora o la superintendencia, no tengo idea, de poder volver al monto original? Porque no pueden seguir viviendo así, o sea, con un 70, 80% menos de plata. No se puede vivir así. Ya, no se puede vivir así, pero es un... A ver, yo le digo sinceramente, usted piense un poco, olvídese de la cáscara, usted es lo que ve, o la gente. ¿Usted cree que yo voy a vivir 80 años? Yo creo que apenas voy a llegar a los 70. ¿Ya? Y están haciendo un cálculo que yo voy a vivir como 90 años como él. Eso sí que es ridículo. ¿Ya? Es muy ridículo pensar así que voy a vivir muchos años. Oye, ¿ya? Teresita, queremos, entonces, por supuesto... Eso deben pensar. Sí. Sí, no, te estábamos escuchando ahí atentamente y bueno, también sabes qué preguntarle a don Alfredo, que está al lado tuyo, él también, tú con un compromiso también con él y con muchas ganas de que él, por supuesto, también reciba esta pensión, que es lo que se le prometió. Yo creo que acá hay una promesa que no se está cumpliendo. No sé si nos permites también poder conversar con él. En Euroamérica no están cumpliendo, claro. Euroamérica no está respondiendo como tenía que decir. Como él hizo el contrato, si él se casaba, había otra persona más adelante que tenía que dejarle su pensión.
Sí, por eso ahí tratemos de pasarle también, Teresita, quería el retorno a don Alfredo para preguntarle si se agotaron todas las instancias ya en esto. Entendemos que ya está judicializado, que de alguna manera se habría, entre comillas, no sabemos por qué tipo de proceso o tramitación aceptado este reajuste que entendemos. Mira, aquí cuando existen estas como repactaciones unilaterales y hay una experiencia en nuestro país, ¿no es cierto?, que ha sido muy dolorosa para muchísimas personas. Don Alfredo, preguntarle si ya se agotaron todas las instancias en este caso, como para nosotros también queremos ver qué posibilidades tenemos de ayudarlo, ¿no?, a que reciba esta pensión, que es lo que se le prometió, este $1.000.000 de pesos con el que usted, después de toda una vida de entrega, de sacrificio y de trabajo, tiene derecho a recibir. Es lo que se le ofreció. Usted se cambió de una AFP a esta aseguradora, se le ofreció una cifra y hoy en día no se está cumpliendo. ¿Ya se agotaron todas las instancias, don Alfredo? Las pensiones vitalicias inmediatas se rigen por el decreto ley 3500 de 1980. Eso dice que en su artículo 62, que es irrenunciable de parte de la aseguradora y de parte mía. O sea, eso es la ley, no como se dijo al comienzo en este programa. No es así. No hay promesas ni nada. Ahora, a mi mujer le van a pagar el 60% de 300.000 pesos. ¿Cuánto es eso? 150.000, 160.000. Pero, a ver, pero doctor... Porque resulta que ellos se han embolsado 167 millones. Quería de preguntarle, mis ahorros. Claro, porque usted los... Que no los voy a recibir nunca más, ni la Teresita tampoco. La pregunta es la siguiente. A través de la aseguradora o por asesoría legal, mi pregunta es, porque no lo sé, ¿existe alguna opción de que usted apele a esta decisión o a través de un recurso judicial pida que se le restituya su pensión original? ¿O no tiene nada que hacer? Sí existe, por eso presenté el recurso de protección a la Corte de aquí de Concepción, a la Corte de Apelaciones. Está judicializado. Que no, ni siquiera lo leyó. Ni siquiera lo leyó por su declaración que hace escrita. Por eso presentamos a la Corte Suprema. Ahora, la Corte Suprema todavía no se ha pronunciado. ¿Sabe, don Alfredo? La ley dice, y aquí ya hablemos de la ley, si no hay promesas aquí. No hay promesas de ninguna parte. La ley dice que es irrenunciable en el artículo 62. Y en el artículo 70 dice de la recálculo. Pero resulta que yo recibo 300. Ella va a recibir el 60% de 300. ¿Cuánto es eso? Imagínese, claro. Este incremento ya es muy indignante. Ese es el problema. Sí. Oiga, ¿sabe qué, don Alfredo? Tal vez es probable que si prospera este recurso que usted presentó, pueda recibir la plata que le corresponde de manera retroactiva, porque son 7 meses, según nos decía Teresita, que ustedes están recibiendo esta pensión que no corresponde a lo que usted recibía antes. Entonces, a lo mejor existe la posibilidad, si esto avanza rápidamente en los tribunales, que se le entregue esa plata que es suya. Sí existe. Existe eso, por eso estamos haciendo esta presentación a la Corte Suprema. Oiga, ella tiene que decidir definitivamente. Oiga, es mucha la indignación que existe, aprovechamos también, estamos ahí con Mauricio, es mucha la indignación que existe producto de esta situación que representa a harta gente, no es el único caso el suyo, don Alfredo, con Teresita. Las rentas vitalicias, es que el tema de la renta vitalicia hay que revisarlo. Bueno, hay que revisarlo todo hay que revisarlo. Casos? Pero la renta vitalicia especialmente es una cesión de propiedad muy asimétrica, donde la persona que es constitutiva de los ahorros queda muy desprovista de cualquier derecho sobre esas plata. Hay una cesión total ahí, hay que revisar eso no puede ser así. No totalmente, porque si bien mis fondos se pasan a la aseguradora, a propiedad de la aseguradora, no puede hacer cualquier cosa. Bueno, pero en la práctica lo están haciendo. Administrar. En la práctica finalmente lo están haciendo. ¿Por qué? Es muy arbitrario. Resulta que
la Superintendencia de Pensiones no ha redactado un reglamento. Exacto. Cómo se hace. Exacto. Solamente una fórmula, y una fórmula la aseguradora le pone cualquier número. Tal cual. No Ahí viene el hay clavo. una Esa es la regla explicación. para manejarlo. Esa es la explicación que da Sí. don Alfredo. Se requiere un reglamento mucho más definido y más preciso respecto de No, cómo... se requiere un reglamento, no hay reglamento. Algo dice hay el una decreto. fórmula. El decreto ley deriva una fórmula que es bastante amplia, eso es lo que yo quiero decir. Porque lo he leído, digamos, pero se requiere... No, el decreto ley no establece una fórmula. El decreto ley establece que debe redactarse un reglamento. Cómo aplicar el descuento. Pero permite... Es un problema pero ese legal. vacío... Bueno, ese vacío permite que las aseguradoras apliquen sus propias fórmulas respecto del manejo de los fondos que se han cedido. Y eso es muy arbitrario, eso es lo que yo le estoy diciendo. Eso es lo que la justicia tiene que Eso zanjar está al mal final. hecho. No sé si me expliqué. Sí. Tiene que haber un reglamento que diga, en tal caso debe reducirse que tal vez 10%, 100%, qué sé yo, pero no hay reglamento. La superintendencia no ha dictado un reglamento en 42 años. La ley dice que debe pronunciarse con un reglamento. Eso ya me tiene pero terriblemente Sí, afecta maltratado todo, por supuesto. moralmente. Sí, don Alfredo, Sí. bueno, Mire, está un poquito alterado. Vamos a esperar que se tranquilice un Es segundo. que no es para menos. No, es toda la para el razón, escrutinio, toda la Está razón. también acá sí, Cualquiera claro. estaría así. Está también el abogado quien presentó este recurso de protección y nos estaba entregando justamente esta fórmula. En el fondo, esta es la fórmula que entrega la aseguradora para hacer este recálculo. La verdad es que, bueno, no comprendo mucho matemática, pero no sé si... A ver si es que lo vamos a ver. Y también está el abogado para que nos explique también, abogado, esta fórmula para hacer este recálculo. Buenos días Buen Karen, día. buenos días José Antonio. Primero agradecer por la cobertura de este caso, que es doloroso y que pudiese también afectar a muchos chilenos. La verdad es que, como lo dijo el doctor, el decreto ley 3500 ordena que un reglamento señale y fije la fórmula, cómo se va a hacer el recálculo, cuando aparecen nuevos beneficiarios. El tema es que en Chile ese reglamento nunca se dictó y hoy día las aseguradoras lo que hacen es una circular que tiene un peso no legal, por la circular de la Comisión hoy día para el mercado financiero establece esta fórmula que yo quiero que por favor la vean, que es ininteligible, que no puede entenderse. Y el reglamento entonces nunca se dictó. De ahí entonces que estamos con un recurso de apelación para la Corte Suprema, señalando que esto es ilegal y arbitrario. Ilegal porque no se fue determinado por el reglamento, pero es más arbitrario. Porque una fórmula así, en que no se explica los montos, los porcentajes, los tiempos, es imposible.